La historia de Agelis comenzó Con extraños ruidos por la madrugada. Hablamos del año 1960, cuando en el convento Movimientos autónomos de los objetos. Arañazos en las ya no se paredes. profesaba el culto que le diera vida. Hablemos de terror. Hola terroríficos, ¿cómo están? Sean bienvenidos a este espacio donde tratamos de desconectarnos de la rutina diaria y disfrutar de un relato de terror. No se olviden que pueden enviarnos sus relatos al correo tuhistoria@hablemosdeterror.com, así como seguirnos en nuestras redes sociales. Y si nos escuchas desde cualquier plataforma de podcast, te invitamos también a que dejes tu valoración sobre el mismo. Recuerden que los episodios completos y actualizados los tenemos en el canal de YouTube. Compártenos desde donde nos estás viendo o escuchando para que estés en nuestras historias. Los dejo con el relato y si se atreven a escucharlo hasta el final, sírvanse algo, acomódense y escuchen con atención. Esto es Hablemos de Terror. Bienvenidos. Muchas personas creen en los fenómenos paranormales, en espíritus, fantasmas, demonios y todo lo que eso conlleva. También hay quienes no creen en nada de esto, y está bien. Para mí no se trata de creer o no creer, sino de cuándo. ¿Cuándo te va a suceder algo que definitivamente cambie tu forma de ver las cosas? Cuando una persona muere, no siempre encuentra la paz y trasciende tranquilamente. De hecho, muchos creen que una de las formas en la que ayudan a un ser querido a que descanse en paz es ofreciendo una misa o varias en su honor, una vez que parta de este plano. Pero ¿qué pasa cuando sus seres queridos olvidan esto? Hola, mi nombre es Yamilet Herrera y me gustaría compartirte mi experiencia en un apartamento que renté hace 8 años con mi expareja. Nosotros somos de la ciudad de Managua, capital de Nicaragua. Muchos dicen que en Nicaragua no hay ni una sola región en la que no se sepa de una leyenda, mito o relato fantástico. Centroamérica encierra un imaginario negro, mágico, hechicero, paranormal y ancestral que moldea las creencias y las supersticiones de sus habitantes. En mi país, es muy importante la transmisión de las leyendas y mitos a través del relato oral, por lo que hablar de espantos, ánimas y seres sobrenaturales, buenos y malos, ya es un hábito de la población. Pero esto no es una leyenda, es algo que me pasó a mí, y por eso quiero compartirlo. Desde el año 2013 vivía con mi pareja en un pequeño apartamento que mi madre nos alquilaba, y el cual quedaba justo al lado de su casa. Reinaldo, quien era mi entonces pareja, era un tipo de mal carácter, amargado. Además no le gustaba que nadie le diera consejos porque, pues decía que a él no le parecía que nadie se metiera en su vida. Para el año 2016, mi madre, quien, al ver algunas dificultades económicas que estábamos pasando, me estaba aconsejando para poner un pequeño negocio. Pero justo en ese momento llegó Reinaldo y comenzó a insultarla, diciéndole que era una vieja metiche. Tristemente, yo nunca fui capaz de defender a mi madre. Es más, por el contrario, me ponía de parte de él y hasta le pedía a mi madre que se fuera. Y en esa ocasión, mi madre, al ver tanta falta de respeto, nos echó a la calle. Tuvimos que buscar urgentemente un sitio para quedarnos. Luego de pensarlo por un largo rato, recordé que una ex compañera de la secundaria me había dicho que hace algunos días su suegra estaba alquilando 3 apartamentos, que podíamos ir a verlos. Así que sin pensarlo 2 veces, le propuse a Reinaldo ir a ver aquellos apartamentos y él aceptó. Al llegar vimos los 3, pero
Solo uno en específico llamó más nuestra atención. De hecho, era el más pequeño, pero por mucho, era el más cómodo. Así que firmamos casi de inmediato. Y al día siguiente llevamos nuestras cosas y nos instalamos. La verdad es que todo iba bien hasta que, 15 días después, otra excompañera de la secundaria me dijo que quería conocer dónde estaba viviendo. Yo llevé a la chica ya que ella había sido una novia de mi hermano. Y pues entre plática y plática nos pusimos a cocinar y cenamos muy a gusto con mi pareja. Ya más tarde la chica tomó un taxi, se fue a casa. Quedaba creo que unos 20 minutos de ahí. Esa madrugada, justo a las 3 de la mañana, algo o alguien empezó a sacudir violentamente la puerta del departamento, como si quisiera abrirla. Tengo que mencionarles que en el patio, el cual era común, había un par de perros pitbull. Eran muy bravos, pero estos no se escuchaban ladrar por ningún lado. También debo decirles que los apartamentos eran resguardados por altas paredes perimetrales. Y eso era como que, pues difícilmente alguien pudiera saltarlas. Recuerdo que moví un poco a mi pareja. Estaba dormido a mi lado. Él de inmediato despertó. Le pedí que no hiciera ruido. Y muy sacado de onda se levantó de la cama sin hacer ruido alguno y tomó un bate de béisbol. Salimos de la habitación. Yo con mucho miedo iba detrás de él. Le hice señas de que pues allí en la mesita estaba su arma. De inmediato lo tomó y me pasó el bate a mí. Aquella puerta no dejaba de ser sacudida con violencia. Reinaldo valientemente tomó la perilla y abrió la puerta velozmente. Ahí no había nadie. Salimos del departamento. Vimos hacia todas las direcciones. Íbamos en completo silencio, pero no vimos ni escuchamos nada. Aquellos perros, los pitbull, que eran un par de fieras, estaban echados, gimiendo, como si estuvieran atemorizados. Les hablamos por sus nombres, pero se quedaron echados y solo nos miraban. Días después le comenté a mi madre lo que había ocurrido. De hecho, me regañó por llevar a la ex de mi hermano a mi casa. Ella dijo que esa chica era una bruja. Y quizás ella fue la que nos dejó. Alguna cosa ahí o la que llegó a molestar. Para ese entonces la verdad no le di importancia. Como los días y los meses transcurrieron en total calma, ya hasta habíamos olvidado aquello que había pasado. Pero al inicio del mes de marzo, comenzaron a ocurrir cosas muy extrañas. Ya teníamos 6 meses de estar en ese apartamento y todo iba bien. Hasta que marzo comenzó. Las puertas se azotaban sin razón aparente durante la noche. Durante el día, tenía que abrir constantemente las ventanas porque los pilotos del gas se abrían solos y el olor inundaba el departamento. En la cocina tenía un recipiente una vez con un par de huevos, con cascarones de huevos, y una caja vacía de leche del desayuno. Esto lo llevaba a la basura después de desayunar. Yo normalmente mantenía todo en orden y limpio. Pero esa vez mientras comía, escuché que algo se movía en la cocina. Desde el comedor vi con asombro cómo el recipiente se deslizaba por el piso y al principio pensé que se podría tratar de un animal, quizás una rata, aunque fuera poco probable. Dejé mi desayuno, caminé hacia la cocina y de pronto el recipiente dejó de moverse. Lo revisé, pero no había nada raro. En otra ocasión vi que la ropa que recién había lavado y estaba colgada con ganchos ya estaba tirada en el piso. Me acerqué. En tono sarcástico dije: ¡ay, qué gracioso! Les juro que después de eso, escuché una risita. Me llené de pánico y salí corriendo, y no regresé al apartamento sino hasta que llegó Reinaldo. Desde esa noche ya fue imposible dormir ahí.
Cada noche ambos sufríamos de parálisis del sueño. En la cocina se oía como si rompieran los platos. La televisión se encendía sola. Pasaba todos los canales hasta quedar en estática. También veíamos sombras de personas pasar por la ventana, sobre todo durante la noche. Pero al salir, los perros estaban echados y con mucho miedo. Lo peor fue cuando, en una ocasión, mi pareja tuvo que salir por asuntos de trabajo. Él iba a tardar unos días, así que decidí ir a casa de mi madre. Yo no quería estar sola en ese lugar. Pero ya entrada la noche, mi madre me comentó que me había investigado. O bueno, que ella estaba investigando más bien. Y le habían dicho que Reinaldo me había hecho un amarre. Que ese hombre era malo, que me era infiel. Y que solo quería hacerme daño. Yo la verdad me enojé muchísimo. Discutí con ella y me dijo que eso es lo que él quería. Alejarte de nosotros y que estés ciega solo para él. Me fui muy molesta a mi apartamento. No me importaba. Prefería estar con el mismísimo diablo a estar escuchando cómo calumniaban a mi pareja. Pues para mí era solo eso, calumnias. Falsedades que mi madre me decía solo para alejarme de él, porque él nunca le cayó bien. Llegué al apartamento y me fui a dormir. Estaba muy cansada, pues me había ido caminando desde casa de mi madre a mi departamento y eso me había llevado al menos media hora. Ya me estaba quedando dormida cuando sentí aquella sensación extraña. Era como si las puntas de los dedos de las manos se empezaran a entumecer. Instintivamente abrí los ojos y ahí empezó mi suplicio. Tenía todo el cuerpo entumecido. No podía moverme. Traté de gritar, pero no pude. Cerré los ojos con terror, pensando en que sería mi fin. Y entonces sentí como unas frías manos me tomaron del cuello y comenzaron a asfixiarme. De inmediato abrí los ojos y lo que vi me dejó pasmada. Encima de mí había una sombra muy oscura. Parecía ser un hombre, pero parecía como si estuviera hecho de humo, pues de vez en cuando se distorsionaba un poco. Volví a cerrar los ojos. Mentalmente rogué a Dios para que me ayudara a salir de esa situación. Segundos después sentí como esa cosa que me aplastaba con su peso y que también me estrangulaba se fue de súbito. Hasta entonces pude respirar mejor. Tomé una bocanada de aire y grité tan fuerte que los vecinos de los 2 apartamentos restantes, los cuales ahora ya estaban ocupados, vinieron en mi auxilio. Recuerdo que no paraba de llorar. Estaba muy asustada. Les pedí que me acompañaran al menos por esa noche y ellos aceptaron. Pero minutos después, tuvimos que salir corriendo ya que comenzaron a lanzarnos objetos. Todo esto en la cocina. Todo volaba por los aires. Esa misma madrugada llamé a Reinaldo y él regresó apresuradamente. Por la mañana tomamos nuestras cosas y mientras los de la mudanza acomodaban todo en el camión, una señora se nos acercó y nos dijo: bastante aguantaron ahí. Nadie dura más de un mes. Ahí se suicidó el sobrino de la dueña. Se ahorcó colgándose de una de las vigas. Y cuando alguien llega a vivir a ese que era su departamento, el espíritu de ese muchacho trata de asfixiarles. Obviamente nosotros no sabíamos que eso había ocurrido ahí. De ser así, jamás habríamos rentado ese departamento. La señora también nos dijo: dentro de 4 días cumple 3 años de muerto. Ojalá ahora sí le hagan su misa. Eso nos dijo la señora antes de irse. Quizá el hecho de que el muchacho había muerto en marzo tenía algo que ver con la intensificación de los fenómenos en el apartamento. No lo sé. Tal vez el hecho de que no hubiera tenido una misa, que nadie se hubiera acordado de él.
también podría haberlo hecho. Hace un par de años me separé de Reinaldo. Y ya cuando teníamos 7 meses de separados, un día llegó a mi trabajo a preguntarme que qué diablos me protegía. Yo no entendí su pregunta y así se lo hice saber. Entonces me confesó que él había estado tratando de hacerme brujería para que yo volviera con él, pero que nada le daba resultados. Yo sonreí y con la conciencia tranquila le dije que el Rey de Reyes es quien me cuida a mí. Se enfureció, dio media vuelta y no volvió más. Ahí me di cuenta de que mi madre tenía razón en lo que me había contado años atrás. Espero que mi historia les haya sido de su agrado. Saludos. Hubo en siglos pasados casas malditas, casas en las que señoreaba el demonio, lo sobrenatural y lo espantoso. Y se asegura que, a pesar de los años transcurridos, en esas casas que siguen desafiando el tiempo en nuestra ciudad, aún perduran esas cosas aterrorizantes. La hoy llamada calle de Bolívar en algún momento fue de Vergara, y ahí se formó la leyenda más insólita. A mediados del siglo XVIII, habitó esta casa que aún a la fecha nos parece tétrica, un hombre misterioso llamado Don Jerónimo de Ulloa y su familia. Pocas veces los Ulloa salían a la calle, y menos de día, razón por la cual los rodearon las consejas y los chismes. Las raras veces que lo hacían, despertaban el temor de las gentes timoratas. Muchos se persinaban y pedían valor al cielo ante la presencia de los Ulloa. Entre las cosas que se decían, la gente hablaba y decía que las mujeres parecían salidas de las tumbas y que el señor Ulloa tenía una pata de cabra. Pero de todos los chismes que rodeaban el misterio de los Ulloa, destacó el referente a sus artes demoníacas. Todos sabían que Don Ulloa era inmensamente rico y se murmuraba que su riqueza era producto de tratos con el diablo. Algunos contaban que decían haberlo visto y que las hijas de Don Ulloa eran las sacerdotisas del mismo Lucifer. Y aseguraron entonces también que el enano a quien llamaban Trevillo era un hombre infernal y era el mismo paje del demonio. En lo investigado por el Santo Oficio, se asentó, entre otras cosas, lo de las prácticas demoníacas por parte de Don Ulloa y sus servidores. Cuenta la leyenda y el Santo Oficio que en aquel entonces se escuchaban gritos horrorosos, alaridos que helaban la sangre por las venas, que los que trataban de averiguar lo que pasaba no vivieron para contarlo. Es más, se decía que los que no morían presas del terror perdían la razón y que estos fueron muchos. Así pues, impedida la ronda y la Inquisición de intervenir, porque además de ricos, los Ulloa eran protegidos del rey. Por las noches se descuidó el sector cercano a esta casa. Pero, ¿qué tenía de misteriosa y diabólica en verdad aquella casa? Porque aquellos crispantes lamentos escapaban de su interior, y el horror que albergaba entre las sombras de la noche parecía continuar durante el día. Pero hubo un hombre, Antón Losada, quien estuvo dispuesto por 2 razones a entrar al servicio de aquella casa y averiguar la verdad de lo que ocurría. La primera era para descorrer el misterio, y la otra para enamorar a una de las hijas del amo. Todas estas cosas se lograron escuchar en una taberna cercana. Entonces, ¿dices que estás dispuesto a entrar? Claro que sí, caballeros, ya lo dije. ¿Pero serías capaz de eso? Les juro que sí. Consíganme entrar como sirviente y van a verlo. Pues no te será difícil, don Antón, porque aquí mismo están los criados de Don Ulloa. Como si hubieran sido invocados,
estaban en la taberna los repulsivos criados. Uno de ellos, alto, flaco y de talante fiero, se acercó al fantoche de Antón Losada. Si mal no he escuchado, estás dispuesto a entrar al servicio de nuestro amo. ¿Es verdad eso? Sí, así es. Los criados examinaron unos momentos a Losada. Luego el que había hablado le preguntó al jorobado: ¿qué te parece este hombre? Como respuesta, el jorobado miró con su único ojo a Losada y no pudo hacer más que reír. Ok, andando. Que ya a lo que se refiere al pago y a lo demás, ya te arreglas con nuestro amo. El extraño grupo partió rumbo a la casa. Los amigos de Losada pensaron que no lo verían nunca más. Antón, que solo había visto antes de lejos a una de las hijas de Don Ulloa, ahora tan cerca, le parecía más bella. Perdonen, señoras, pero siendo yo el nuevo criado, les rogaría por favor si me hicieran saber sus nombres. En ese momento, entró don Jerónimo. ¿Y para qué quieres saber el nombre de mis hijas, desdichado? Señor, ¿a quién he de servir y obedecer si ignoro el nombre de quien me ha de mandar? Tienes razón, ellas te van a decir su nombre. Esta de la izquierda es Azafema, la de mi derecha, Ayaresa. Bien, ahora que lo sabes y has servido el agua, retírate. Sí, señor amo. A partir de entonces, la mente de Antón de Losada solo se ocupó en pensar en la triste y enfermiza Azafema. Transcurrieron varios días normales, sin ningún suceso misterioso, y Losada trató de hablar con la muchacha y hacerle saber que su amor hacia ella le llevó hasta ahí. Cuando de pronto una noche se sobresaltó al escuchar gritos pavorosos. Aquellos gritos hacían estremecer toda la casa. Parecía que venían de Azafema. Seriamente alarmado, entreabrió la puerta de su cuarto, justo al tiempo en que pasaban el jorobado y otro criado. En esos momentos, volvió a escucharse el grito, y luego la voz entrecortada de don Jerónimo de Ulloa. ¡Rápido! ¡Rápido! ¡La hora ha llegado! Enseguida, señor amo. Arriba se escuchaban gritos, órdenes, alaridos y ruidos de cadenas. ¿Qué estará sucediendo aquí?, se preguntaban. Antes de que pudiera decirse algo, vio con espanto cómo bajaban las dos muchachas atadas con cadenas. Su aspecto era siniestro, estaban como poseídas, no parecían ser ellas mismas. De pronto, los ojos profundos relampagueantes de Azafema parecieron descubrir a Losada, y mirándolo así, lanzó un grito que fue un verdadero aullido. Antón cerró su puerta. Sudaba copiosamente y su corazón latía violentamente. Poco a poco se fue dando cuenta de que se alejaban. Los alaridos y el ruido de cadenas se convertían en rumor. Se han ido, pero esa mirada de Azafema, estoy seguro que quiso decirme algo. Si está en peligro, la de salvar. Alumbrándose solo con una vela, llegó hasta el pie de las escaleras que conducían al sótano. Aquí deben de estar. Tengo que bajar a defenderla. De pronto Losada se detuvo ante una escena escalofriante y la vela cayó de sus manos. Las dos muchachas atadas con cadenas y grilletes estaban a punto de ser metidas en unos ataúdes. ¡Pronto! ¡Crucen esas cadenas sobre los ataúdes! Después, los criados y el amo empujaron los ataúdes hasta dentro de unos nichos hechos en el muro. Antón estaba ahí, petrificado, cuando sintió algo que se acercaba a sus espaldas. Algo informe cuya presencia lo llenó de terror y lo dejó inmóvil. No pudo hablar ni moverse. Entonces sintió que le caía encima una cosa viscosa y llena de pelambre. Lo último que vio fueron unas garras sobre su pecho y unos ojos rojos, como carbones infernales. Después nada. Al día siguiente lo encontraron bajo el puente de la leña, desgarrado de ropas y perdida la razón. Durante varios días, la espantosa casa de los Ulloa permaneció oscura y silenciosa. Losada fue otro criado más, que enloqueció de miedo.
Noches después, los caballeros que caminaban en la calle descubrieron al enano en el techo de la casa. Escucharon 2 alaridos, seguidos de un grito desgarrador y agudo, y vieron que el enano se arrojaba hasta la calle. La gente siempre había dicho que el enano era el paje del demonio, y por fin lo vieron ahí, muerto sobre las baldosas de la calle. Lo de Antón y lo del enano, pese a las influencias de Ulloa, provocó la intervención del Santo Oficio. Así que 2 oidores fueron a investigar al misterioso don Jerónimo de Ulloa. ¿Y dice usted que su criado, a quien llaman Trevillo, se causó por sí solo la muerte? Pues bien podría decirles que le mató el vino, pues tras beberse 2 botellas de mi vino, se subió a la azotea y se arrojó a la muerte. Ok, daremos cuenta de tal al Santo Oficio y al virrey. Los 2 oidores abandonaron la casa de los Ulloa. Nada infernal ni demoníaco descubrieron, y eso le agradaría al virrey. Pero no habían transcurrido 7 noches cuando un nuevo suceso perturbó a los habitantes de la capital de la Nueva España. ¡Miren! ¡Un pequeño diablillo! No, ni duende ni diablillo, es el espectro del enano muerto. Sí, aquel enano muerto trágicamente fue visto haciendo 1000 piruetas. Ante la imposibilidad de castigar a Ulloa, el obispo Cifuentes mandó llamar a Fray Diego de Talamantes. Conozco su valor en la fe y la lucha que ha hecho y obtenido siempre contra los espíritus del mal. Por favor, entre a trabajar a la casa de don Jerónimo de Ulloa y averigüe qué tiene de tratos con el demonio. Disfrazado de criado, el fraile pasó varios días en casa de los Ulloa sin que aconteciera nada extraño. Ya dudaba de que todo cuanto se había dicho fuera cierto, cuando nuevamente se escuchó un grito pavoroso. Igual que Antón de Losada, escuchó el ir y venir de los criados, los ruidos de cadenas, las órdenes y los gritos pavorosos. Al pasar por delante de su puerta, el fraile trató de salir, pero advirtió que lo habían encerrado desde afuera. Transcurrieron minutos angustiosos de silencio y entonces percibió algo detrás de su puerta. Algo viscoso y lleno de pelambre, que empujó la puerta, trató de meterse y se alejó dejándolo perplejo. Al día siguiente, a Fray Diego de Talamontes todo le parecía normal, y lo de la noche anterior una pesadilla. Noches después volvió a escuchar aquellos alaridos que lavan la sangre, y previniéndose ya se había armado de una llave. Sigilosamente siguió los alaridos, voces y ruidos de cadenas hasta el sótano. Pero un descuido y resbaló en la humedad de las baldosas del sótano, provocando que el espectro del jorobado descubriera su presencia. Con saltos felinos, el jorobado se echó encima del fraile directo a matarlo. Pero el espectro del jorobado dio un grito desgarrador al ver en manos del fraile un crucifijo. Al quererse incorporar, el santo varón vio llegar a Ulloa y a sus criados con el ceño fiero. «Deténgase, no le haga ningún daño». «Yo soy Fray Diego de Talamontes, no soy un criado. Sepan que fui enviado aquí por el obispo». Con breves y dolientes palabras, explicó Ulloa. «Mis hijas sufren ataques de locura furiosa con cada ciclo de la luna. Debe creérmelo, padre». «Bien, pero ¿qué pasa aquí? Además de lo que dice, sabe que acabo de enfrentarme al espectro de un jorobado. Ahora sabe mi doloroso secreto. Mis hijas sufren de locura lunar. Las atamos con cadenas y las encerramos en estos ataúdes». «¿Pero y por qué en ataúdes?» «Veo que habla usted neciamente como toda la demás gente. Aquí no hay espectros ni monstruos deformes. Ahora váyase y déjeme terminar. Mañana puede marcharse». Regresaba el fraile a su habitación, cuando se topó con aquel ser peludo, deforme y espantoso. Los ojos eran 2 brasas maléficas y su respiración era como la de un cerdo. «Dios santo, ¿pero qué eres? ¿Hombre, animal o demonio? Atrás, en nombre del cielo». Fue todo lo que dijo el fraile, y aquel ser viscoso lleno de pelambre horroroso
se arrojó sobre él. No fue sino hasta 2 semanas después que el fraile recobró el conocimiento en su celda del convento. «Dios mío, esa cosa, esa cosa». «Cálmate, hermano, cálmate. Bendito sea Dios que recuperaste la razón. Dinos qué viste en esa terrible casa». Pero aquello fue lo último que dijo. Luego palabra alguna no pudo articular. Solo se engarrotaban sus manos. Y los días siguientes se puso peor. No pudo caminar ni escribir. Los alimentos se le quedaban en la boca. Así que el obispo decidió mandarlo a recuperar a Oaxaca, con la esperanza de que pudiera decir luego lo que vio en la casa de los Ulloa. Permaneció allá 2 años, convertido en un inválido casi. Sin embargo, pudo adiestrar algo de sus manos. Se le veía en esos días, en profunda meditación, como ausente de su envoltura terrenal. Mas una noche, descubrió una sombra pavorosa en la pared de su celda. Y esa sombra depositaba sobre su mesilla un sellado pergamino. Era la noche del 14 de octubre de 1738. El fraile con trabajos abrió el pergamino y leyó: «Y es mi propia voluntad que se haga cargo de mis bienes y mi fortuna, que la distribuya en obras de beneficencia haciéndome albacea, dado en la capital de la Nueva España, don Jerónimo de Ulloa». 1 mes después, arreglaron todo para que regresara a la capital, acompañado de 2 frailes más. Y fue con el obispo Cifuentes a quien mostró el documento. Y dice que se le entregó la noche del 14 de octubre. Sepa una cosa. Esa misma noche la casa de los Ulloa ardió en llamas, muriendo don Jerónimo, sus hijas y sus criados. Con el tiempo, Fray Talamontes pudo escribir una relación de lo que presenció en casa de los Ulloa y de la horrenda visión. Se añadieron las declaraciones aportadas por varias personas y se formó un expediente. Se declaró que don Jerónimo de Ulloa, sus hijas y sus sirvientes tenían tratos con el demonio. Además, se ordenó que aquella propiedad se reconstruyera y se destinara para el retiro de los religiosos. En cuanto a los demás bienes de la familia, aquí en la Nueva España, pasarían a ser parte del rey. En este suceso que tanto comentó la gente de la colonia, como lo investigado por el Santo Oficio, se quedó una pregunta. ¿Qué era aquella cosa horripilante? ¿Acaso era el mismo demonio? «Mis hijas dispuestas están al sacrificio, mi amo y señor. Ordene la ceremonia, ordene a sus siervos, gran señor de los avernos. Inclínense a reverenciar al Señor de los infiernos». Reducto de brujas y nahuales, allá por el siglo XVII, y localizado en lo que hoy es el barrio de la Merced. No hubo otro callejón que provocara más pavura que el Callejón de la Danza, después conocido como Tercera de Talavera. No en vano, este sitio también fue referido como la Cueva de los Nahuales. Todo habitante de la capital temía acercarse. Solamente ignorantes e incrédulos acometían tal empresa. Y en una ocasión, ciertos achispados por el vino se acercaron al callejón. «Vengan, vengan y tomen vino y licor, que el vino los va a hacer olvidar las penas de amor». «Un momento, señor Jiménez, dígame, pero ¿no le tiene miedo a las hechiceras?» «¿Miedo? No conozco a ese sujeto. Y en cuanto a las hechiceras, uy, cuanto más me hechicen mejor». «¿Entramos entonces al espantoso callejón?» «Claro, entremos y tomemos de este vino, con el mismísimo dios Baco en persona». De pronto, fueron interceptados por un horrible enano que les hizo muecas horrorosas. «Lárgate de aquí, enano miserable. Condúcenos mejor ante el mismo Lucifer». Como si esas palabras
hubiesen sido un mágico conjuro. Apareció ante los ojos de los ebrios un espectáculo horroroso. Brujas y nahuales danzaban en torno a las hogueras, lanzando chillidos, graznidos y ruidos que ponían los pelos de punta. Fue en ese momento cuando aquellos ebrios comenzaron a gritar improperios a lo que veían. El grito inoportuno de los ebrios puso en guardia a los seres espantosos que se arrojaron sobre los intrusos. Estos quedaron clavados, mudos de espanto e inmóviles por el terror. Quedaron ahí, muertos de terror mientras las botellas de vino caían de sus manos. Cierta noche, se dice que 3 soldados que habían salido en busca de vino y placeres descubrieron a una mujer sola. Miren, ¿qué les parece esa palomita? Quédense aquí que voy por ella. No, espera. ¿Pretenden disputar lo que yo he visto primero? No, no tal. Te quiero advertir. Tienes que saber que esa mujer se dirige al callejón de la danza. Y puede ser una hechicera. Ten cuidado. Hechicera o no, mujer será y yo soy hombre. Así que decídme suerte, caballeros. Ávido de aventuras amorosas, aquel soldado siguió a la mujer. Los demás se alejaron, pero pasado un rato extrañaron la presencia de su amigo en el cuartel. Fueron en su busca y lo hallaron muerto. Fue encontrado con una mueca tan horrible en el rostro, rasguños y su ropa desgarrada. Fue entonces cuando una mujer se acercó, persignándose. Ave María Purísima, a este hombre lo mataron las brujas. Los soldados le preguntaron si ella conocía a quien había dado muerte a su compañero. ¿Conocerlas? Pero ¿quién conoce al espíritu del mal y ha visto el rostro del demonio? Usted, yo, cualquiera puede ser un nahual o una hechicera. Los 2 soldados relataron su increíble historia al burgomaestre, Fray Tomás de Tolentino. Dicen que su amigo se fue siguiendo a una misteriosa mujer. Tienen razón, debió ser víctima de la furia de esos seres viles que moran en el callejón. ¿Puede hacer algo usted para castigar a esas criaturas pavorosas, Fray Tomás? Esta misma noche voy a atacarlas en su cubil. Si Dios protege mi alma, buena batalla les he de dar a las brujas y nahuales. Esa noche de martes, Fray Tomás se dirigió al callejón de la danza para exorcizar a los espíritus malignos. Al penetrar en la parte más oscura y siniestra, comenzó a lanzar religiosos anatemas. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Su fuerza proteja mi alma para vencerlos, espíritus demoníacos. Entonces perdió el paso y terminó cayendo al arroyo. Se le apagó la vela y no supo en dónde quedó el crucifijo que traía. Fue en ese momento cuando surgieron 1000 formas diabólicas y siniestras que se arrojaron sobre el infeliz. Un segundo grito se escuchó. Era angustia y muerte. Después silencio. Al día siguiente, como todas las víctimas de los seres perversos, el cuerpo de Fray Tomás de Tolentino fue encontrado. Presentaba extraños signos marcados con fuego, y todo su cuerpo parecía haber sido pisoteado por animales de uña y pezuña. Esto motivó a grupos religiosos y representantes de la justicia a que efectuaran una incursión por el callejón de la danza. La intención fue castigar a quienes habían dado muerte a Fray Tomás de Tolentino. Pero no hallaron ni enanos, ni nahuales, ni las horribles brujas que todos decían. Solo vieron gentes miserables, que vivían en forma increíble y que tenían más trazas de ladrones y patanes que de brujas y nahuales. Horas después, tras de rezar y lanzar conjuros a los 4 vientos, abandonaron el callejón de la danza, tanto justicia como religiosos. Esta impunidad hizo que brujas, nahuales y demás seres misteriosos que habitaban el callejón salieran por la ciudad. Desdichados los habitantes que los encontraron, pues desmayaban o caían muertos por el horror que ellos provocaban.
También abandonaron su cubil, los nahuales, mitad hombre y mitad animal, y se dedicaron a invadir la ciudad. Las noches eran perturbadas por sus escalofriantes aullidos. Una noche, uno de esos hombres animales llegó hasta la calle de las Cordobanes, con perversas intenciones, para robarse a una criatura. Fue así como sorprendió en su lecho, con su hijo, a una mujer. Ella se llamaba Antonia de Camargo. En un abrir y cerrar de ojos, el siniestro nahual le arrebató la criatura a su madre. La mujer gritaba, y a los gritos acudió su padre, llevando en las rugosas manos un arma. ¿Qué sucede, hija mía? ¿Qué sucede? El nahual, padre. El nahual se llevó a mi hijo. El anciano disparó al animal en plena calle, pero fue inútil. Esas balas no matarían a animales hombres. Entonces Antonia, desesperada, salió en persecución del nahual. Pensaba que siguiéndolo iba a lograr algo. Llegaron hasta el callejón de la danza, donde Antonia, impulsada por su amor maternal, siguió hasta su cubil al siniestro nahual. Seres espantosos le dificultaban el paso, pero ella se defendía como podía, empujando, gritando, conjurando a aquellas criaturas. «Déjenme pasar, seres infernales, que Dios los confunda, denme el paso». Esta vez, el cadáver horriblemente desfigurado de Antonia fue descubierto sobre una de las gárgolas de piedra del rumbo de la Tlaxpana, en el edificio que hoy se conoce como Mascarones. La muerte de Antonia de Camargo despertó el terror en la colonia y provocó la cólera del capitán de alabarderos, Simón Estrada y Talamantes. «Sabe, señor tabernero, voy a vengar la muerte de esa mujer. Ella era la esposa de uno de mis hombres». Aquel tabernero le contestó que no se embarcara en tan desdichada aventura. No podría contra seres infernales cuyo poder viene del mismo Satanás. «Debes saber que mi acero está bendito. Además llevo conmigo reliquias poderosas. Lleve esto, señor. Procede de Tierra Santa». Fueron las palabras de la mujer del tabernero, que escuchó al capitán y le entregó un crucifijo. El capitán dejó la taberna, rechazando la ayuda de cualquier otra persona, diciendo que él había jurado ir solo. Fue así como llegó entonces al callejón y se puso a espiar aquella danza demoníaca. Era noche de sábado, Shabbat y aquelarre. «Seres malditos infernales, en nombre de Dios voy a destruirlos. Su hora ha llegado». De pronto, en forma sorpresiva, el capitán se plantó en medio de aquel grupo de brujas y seres malévolos. Comenzó a repartir gritos y maldiciones mezcladas con llamadas al cielo, rogándole a Dios que murieran. La espada bendecida cortó las carnes de las brujas, cruzó los cuerpos de otros seres espantosos, causando desconcierto. Varios nahuales fueron heridos al ser atravesados por su acero. Hasta el crucifijo rompió varias cabezas de brujas y nahuales. Una vez repuestos del intempestivo ataque, salieron de las casuchas varios hombres armados de garrotes y puñales. Pero también aparecieron entrando al callejón muchos soldados, en cuya busca había ido el avispado tabernero. Al verlos, Talamontes gritó: «¡A mí, soldados! ¡Ataquemos a esta chusma!». La carga fue tremenda. Hubo aullidos, alaridos. Cuando amaneció, el pavoroso callejón de la danza era un campo de muerte. Mujeres heridas, descalabrados, muertos entre los rescoldos de las hogueras. Y entonces apareció a los ojos asombrados de los atacantes un suceso que fue todo un misterio. «Mire, señor capitán, aquí mismo he atravesado hace poco a un nahual y ahora ha tomado la forma humana». Otro soldado se explicó: «Así es, señor capitán. Por la noche estos nahuales tienen forma animal, pero en cuanto sale el sol, vuelven a su forma humana».
¿Cuántos nahuales habré matado entonces? ¿Quién lo sabrá? Debemos conformarnos al saber que hemos vencido a estos cuantos malditos. A las 11 de la mañana se hizo presente el Santo Oficio. Oidores, religiosos y corchetes, y a viva fuerza fueron sacando de sus casuchas a hombres, mujeres y ancianos, recogiendo a la vez los cadáveres de hechiceras y nahuales muertos. Varios patanes fueron atados y sacados de sus casas. No se trataba de brujos ni nahuales, sino simples ladrones, truhanes que se habían refugiado en ese callejón pavoroso. Algunas mujeres eran ladronas, viciosas y hasta cómplices de asaltantes que infestaban la capital durante la noche. Todos ellos fueron conducidos a las prisiones para ser juzgados y castigados. ¡Entra ya, maldita bruja! Escaparemos. Ya lo verás. De nada le servirá meterme aquí. Mi rey y señor, él me sacará. Ya lo verán. Los nahuales fueron reconocidos de inmediato, pues se echaron como perros sobre el suelo de las celdas. En cambio, los ladrones y truhanes solo se agruparon para conversar y maldecir. Esa noche, se dejaron escuchar aullidos agudos que eran mitad de hombre y mitad de animal. Los guardias escucharon ruidos pavorosos, graznidos y voces que helaban la sangre. Ese concierto tenebroso y diabólico se escuchó en casi toda la capital. En aquella noche, silenciosa y oscura. Como lo prometieron las hechiceras y los nahuales, al día siguiente los guardias hallaron muchas celdas vacías. A fin de evitar que continuaran escapándose los siniestros seres, ayudados por poderes sobrenaturales, se decidió su castigo inmediato. Aunque pareció una excesiva crueldad, varios individuos tenidos por nahuales murieron estacados, y no menos de 14 hechiceras fueron quemadas con leña verde en la pira encendida en el temido quemadero. Quienes resultaron ladrones conocidos fueron azotados para después ser enviados a los obrajes establecidos en diversos rumbos de la ciudad. El recuento del archivo de Indias fue increíble y revelador. 16 hechiceras quemadas, 9 nahuales muertos por espada y 4 estacados, 22 ladrones azotados, 30 mujeres castigadas en las cámaras de tortura de este santo tribunal. El virrey ordenó la destrucción por fuego de tan siniestro barrio. Y así, la orden fue cumplida de inmediato. Soldados y frailes prendieron fuego a aquellas casuchas. El agua bendita, rezos y ritos religiosos ayudaron a la labor destructora del fuego, aunque no en el callejón de la danza, sino en otros sitios. Continuaron las andanzas de nahuales y brujas. El callejón conservó su nombre hasta fines del siglo XVII, cuando se le designó calle de Talavera, por haber tenido ahí su casa un caballero de ese nombre. De aquel siniestro y temido callejón, solo quedaron los escombros, las cenizas y el recuerdo de noches demoníacas y aquelarres. Los brujos y nahuales aún rondan la ciudad.